El tema: efectos positivos de la estimulación oportuna desde la neuropsicopedagogía en la casa y el desempeño escolar. Conferencia a cargo del doctor Daniel Vázquez. El doctor Daniel Vázquez es psicólogo de la Universidad de Ibagué, especialista en neuropsicopedagogía de la Universidad de Manizales, coordinador del área neuropedagógica del Instituto INEA. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicólogos de Colombia, asesor neuropedagógico, director neuropsicológico del Centro de Competencias Cognitivas y Afectivas y director neuropsicológico del Programa de Desarrollo de la Corporación San Diego. En la actualidad es docente de los diplomados del Instituto INEA. Entonces quedamos con el doctor Daniel Vázquez. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? No se escucha bien. Hola, hola. ¿Ya le subieron más el volumen? Hola, hola. ¿Ahí mejoró? Hola, hola, hola. Hola. ¿Sí? Es que no me gusta estar allá, pero me va a tocar estar allá. Por acá. Mejor. Hola. Uy, sí, mejor. Bueno. Buenos días. Cuando hablamos de los efectos positivos de la estimulación oportuna, entramos en una desventaja grandísima. Y es que cuando empezamos a estimular los procesos de neurodesarrollo adecuadamente en cualquier infante, es muy difícil ver los resultados en términos positivos, porque en últimas se hace evidente un adecuado desarrollo. Por el contrario, cuando no se hace una adecuada estimulación, estos infantes más adelante van a presentar algún tipo de dificultad que sí es evidente. Para aclarar esa idea, que es un poquito compleja, cuando no se hace un proceso de estimulación adecuado, es más probable que se presenten dificultades de aprendizaje o dificultades comportamentales. ¿Sí? Cuando se hace un proceso de estimulación adecuado, esto no se hace evidente, porque estamos haciendo una intervención antes de que aparezca la dificultad. Esa es la gran apuesta que nosotros hacemos desde el Instituto de Neurociencias y desde el modelo neuropsicopedagógico. Espero que haya quedado claro ese primer punto. ¿Sí? En ese sentido, la mayoría de terapeutas, la mayoría de profesores que trabajan estos procesos de estimulación, pues realmente no se valoran como deberían valorarse. Porque uno lo que ve es, ay, tan chévere este profe como le enseñó a mi hijo varias cosas, pero no se hace evidente que gracias a la intervención de ese profesor, ese hijo no presentó un trastorno del aprendizaje. ¿Sí? Y lo mismo pasa con nosotros como terapeutas. Cuando trabajamos con niños que tienen más o menos 2, 3, 4 años, no se hace evidente todo lo que pudo haber pasado y no pasó, tener datos cuantitativos que nos muestren los efectos de esa estimulación oportuna. Lo único que queda es la experiencia del terapeuta o del docente frente a este trabajo de estimulación. Hace 3 años, si no estoy mal, hace 3 años, empezamos un trabajo muy interesante con los docentes del distrito de Bogotá. Empezamos haciendo un trabajo frente a la inclusión. Empezamos trabajando la inclusión de los niños con necesidades educativas especiales transitorias, que son los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, tienen dislexia, disgrafia y descalculia. Cuando empezamos con este trabajo, nosotros vimos que los profesores inicialmente, me alegra mucho verte, y después les cuento por qué, Entonces,
gracias a ese trabajo que nosotros hicimos, los profesores empezaron a cambiar su mentalidad. La mentalidad, cuando a uno le incluyen niños con necesidades educativas especiales en el aula, pues es terrible, porque uno lo que siente es, tras de que tengo que trabajar, profesores del distrito, con estos 30, 40 estudiantes, y encima me ponen 5 hiperactivos, 2 con dislexia, 3 con disgrafia. Lo mismo me pasó a mí cuando empecé a trabajar en INEA hace ya casi 12 años. Empecé a trabajar en INEA y me pasó lo mismo, ¿no? Marta Lucía y Miguel, que fueron los que innovaron, me dijeron, bueno, tú vas a trabajar con niños hiperactivos. Entonces yo, chévere, un trabajo interesante. Sí, pero vas a atenderte a 6 hiperactivos. Oh, y al mismo tiempo, sí, claro, al mismo tiempo. Desde ahí me la pusieron a mí. Y ha sido un trabajo muy interesante, ha sido un trabajo muy enriquecedor, especialmente es muy enriquecedor. Entonces, empezamos hace 3 años a trabajar mucho con los profes, después de varios años de investigación también desde el instituto. Trabajamos con los profes y les enseñamos el modelo neuropsicopedagógico. Para las personas que dominan el terreno de las neurociencias, está claro el enfoque neuropsicológico. En el enfoque neuropsicológico, lo que hacemos es estudiar el funcionamiento cerebral y a partir de ese funcionamiento cerebral determinar cómo se desarrollan todos los procesos psicológicos y procesos de aprendizaje. Pero sucede algo muy particular, y es que el modelo neuropsicológico se centra especialmente en procesos cognitivos, en procesos expresivos y a lo que nosotros denominamos procesos afectivos. Desde el modelo neuropsicológico se le llaman funciones ejecutivas, ¿sí? En el modelo neuropsicopedagógico, nosotros lo que hacemos es ver el cerebro, especialmente de los niños y de los adolescentes, y en ese cerebro ubicamos 3 sistemas que son los que nos van a permitir aprender a construir nuestra felicidad. Ese es el principio fundamental del modelo neuropsicopedagógico. Entonces, en ese modelo vemos que está en primer lugar el sistema cognitivo. Gracias a ese sistema cognitivo podemos crear conocimientos y pensamientos, y para poder construir esos conocimientos y esos pensamientos es necesario que nosotros incorporemos adecuadamente la información que nos llega a través del medio. Por otro lado está el sistema expresivo. Gracias a ese sistema expresivo nosotros podemos expresarnos. Los seres humanos nos expresamos de 3 formas: de forma oral, de forma escrita y a través del lenguaje corporal. Para poder expresarnos de forma oral necesitamos tener un adecuado desarrollo de todas nuestras habilidades lingüísticas, motoras, prácticas, bucolinguofaciales. Para poder expresarnos de forma escrita necesitamos tener un muy buen desarrollo de las habilidades motoras finas. Y para poder expresarnos a través de nuestro lenguaje corporal, con algo tan maravilloso como la danza o las artes plásticas, gracias a eso, gracias a las destrezas motoras gruesas es que podemos nosotros expresarnos de esa forma. En esto coincidimos tanto en el modelo neuropsicológico como en el modelo neuropsicopedagógico. Pero aquí es donde viene la diferencia fundamental. Esa área prefrontal, esa porción más anterior del cerebro, desde el modelo neuropsicológico se concibe como si fuera el cerebro del cerebro. Algo, entre otras cosas, y sin querer generar crítica, es algo excesivamente racional, el cerebro del cerebro. Entonces, ¿qué sucedió? Que más o menos entre el año 1995 y el año 2000, todo el énfasis de la neuropsicología apuntaba a desarrollar procesos cognitivos, ¿sí? Y tan fuerte era la racionalización de estos procesos cognitivos que se denominaba la atención como un proceso cognitivo. Al día de hoy, espero no ver caras de sorpresa cuando les diga la atención no es un proceso cognitivo, la atención es un proceso afectivo.
y es un proceso afectivo que depende de la motivación. ¿Por qué es tan importante hacer esta diferenciación? Porque cuando nosotros queremos trabajar con un estudiante que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18 años, y vemos que ese estudiante tiene problemas de atención, si concebimos la atención como un proceso cognitivo, nos vamos a quedar solamente en la ejercitación de unas habilidades. Entonces lo ponemos a hacer jueguitos de atención, jueguitos de concéntrese. Y resulta que ese estudiante o ese paciente va a empezar a mostrar muy buenos resultados en esos jueguitos, pero cuando llega al aula de clases, sigue con su problema de atención. ¿Por qué sigue con su problema de atención? Porque la atención es un problema afectivo que depende de la motivación. Y en esos ejercicios prácticos sencillitos de ejercitar la atención visual, de ejercitar la atención auditiva, por ningún lado estamos tocando la motivación. ¿Sí? Esa es la diferencia radical entre modelo neuropsicológico y modelo neuropsicopedagógico. Entonces, cuando hablamos de estrategias adecuadas para hacer una intervención oportuna, la idea es que nuestras estrategias arranquen con el sistema afectivo. En estos días, el miércoles, una pediatra muy querida de Medellín me hizo una pregunta. Me dijo, ¿por qué será que los muchachos de ahora andan todo el tiempo aburridos, desmotivados? ¿Sí? Entonces yo le dije, el problema tiene que ver con el cambio que ha habido a nivel cultural, a nivel social y sobre todo a nivel de familia. Veo muchas caras conocidas, me alegra mucho ver tantas caras conocidas por acá, sobre todo a nivel de familia. ¿Sí? Vamos viendo esos cambios. Cuando papá y mamá se enfocan en que el hijo sea excelente académicamente, o cuando se enfocan en que la única responsabilidad suya es el estudio, en ese instante papá y mamá empiezan a dañar esa capacidad de motivarse, esa capacidad espontánea de motivarse. Porque resulta que cuando yo le digo a un niño, su única responsabilidad es el estudio, le estoy quitando todas las demás responsabilidades de encima. Y todas esas demás responsabilidades son necesarias. Claro, es un ser integral y necesita esa estimulación. ¿Sí? Entonces miren cómo desde la primera infancia nosotros le vamos dañando la motivación a los niños. Siempre pongo el ejemplo, es el mismo ejemplo y es un ejemplo muy sencillo y es un ejemplo muy bonito. Está un niño en un extremo de la sala, tiene 8 meses, está aprendiendo a gatear. En el otro extremo de la sala está el juguete que el niño quiere coger. Entonces el niño mira el juguete, ve su objetivo, se motiva por alcanzar ese objetivo, y si hay algún adulto que sea de esos adultos modernos, facilistas, súper chéveres, súper queridos y súper consentidores, se da cuenta que el bebé quiere el juguete, entonces coge el juguete y se lo pasan. Toma, mi amor. Y entonces el bebé se ríe cuando se lo entregan. Entonces ese adulto, llámese quien se llame, papá, mamá, abuelo, tío, tía, el que sea, acaba de atrofiar el adecuado desarrollo no solo de la motivación, de las habilidades motoras y las habilidades perceptuales de ese bebé. Porque resulta que ese bebé, desde ese extremo de la sala hasta el otro extremo, puede demorarse perfectamente 30 minutos, 40 minutos. Y en esos 40 minutos, ese bebé va a estar tocando el tapete o el piso. Entonces está estimulando su procesamiento táctil porque está haciendo un reconocimiento de texturas. Además de eso, está estimulando la coordinación motora para cruzar manos con piernas y ejecutar el gateo. Pero resulta que a mitad de camino, como es un bebé, le llamó la atención el bolso, entonces se voltea para coger el bolso y se sienta. Y entonces empieza a estirar la mano para calcular la distancia donde está el bolso, y cuando está estirando la mano para calcular la distancia, está estimulando sus habilidades visoespaciales y su coordinación visomotora. Entonces ese bebé solito se está haciendo una terapia multisensorial maravillosa, una estimulación de la integración neurosensorial espectacular. Va a tocar el bolso,
Finalmente toca el bolso y cuando se acuerda que por allá está el juguete, entonces vuelve, se sienta y vuelve y arranca y después encontró un mugrecito en el piso, entonces tira su dedito índice y empieza a tocar el dedito, el mugrecito, a tratar de cogerlo, entonces está practicando la pinza, porque además eso se ve claramente cómo ellos van ejercitando la pinza cuando van a agarrar algo en esa época del gateo. Entonces el bebé va a agarrar algo y entonces no es capaz y se esfuerza hasta que por fin lo coge y se siente contento, pero no ha llegado a su objetivo final. Entonces bota el mugrecito, sigue gateando y finalmente llega a su juguete y después de toda esa media hora de estimulación y de fatiga y de cansancio físico, ese bebé se siente el bebé más feliz de este mundo y aprendió lo más maravilloso que ningún otro ser humano le puede enseñar: a motivarse intrínsecamente. Claro, y de paso entonces aprende a resolver situaciones de la vida cotidiana, aprende a sentir esa satisfacción del logro, a ponerse objetivos cada vez más difíciles. Todo eso con media horita de dejarlo solo. Entonces alguna vez un médico amigo me decía: oiga, qué vaina, ¿no? A pesar de los papás, los niños logran criarse. Y tiene toda la razón, a pesar de los papás, los niños logran criarse. ¿Sí? Entre otras cosas, ya les suena disco rayado para los que me conocen. Les recomiendo un documental espectacular, ojalá compren el original, deportivos compren el original. Bueno, igual, si no se consigue original porque es muy difícil, por YouTube lo pueden ver. Se llama Babies. Babies es un documental espectacular donde se hace evidente todo esto que les acabo de contar, donde uno ve claramente ese desarrollo que tienen los bebés, sobre todo cuando los papás no se involucran tanto. Entonces miren una conclusión importante: cuando hablamos de estimulación oportuna, lo ideal es que papá y mamá sepamos hasta dónde involucrarnos en ese proceso de estimulación y hasta dónde hay que dejar que los niños solitos hagan su proceso de estimulación. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan ¿cuál es la primera herramienta que usted recomendaría implementar en un programa de estimulación adecuada? Yo les diría, la primera herramienta fundamental es evaluar el desarrollo afectivo de los papás. Porque resulta que si yo como papá o como mamá tengo un adecuado desarrollo afectivo, yo permito que pasen las cosas. Le permito al niño aprender y desarrollar todos sus procesos motores, perceptuales, sensoriales, afectivos. Pero me doy cuenta que cuando me necesita, ahí estoy. ¿Sí? Porque no se trata tampoco de abandonarlos. Porque sí, uno ve a los niños abandonados y tienen unas habilidades motoras espectaculares y unas habilidades perceptuales buenísimas, pero pésimas habilidades afectivas. Porque son niños que desconfían del mundo y desconfían de todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el instante donde necesitaban a un papá o a una mamá, no estaban. Entonces, casi siempre en mis talleres y en estos días hemos estado trabajando con el Instituto de Neurociencias, hizo un convenio con la Gobernación del Meta y hemos estado trabajando, no recuerdo el dato exacto, la cantidad de colegios del Meta, son como 170 colegios del Meta. Y después del taller que yo les daba de 8 horas, me decían los profes: hubiera uno aprendido esto antes de tener a los hijos. Entonces yo les decía, claro, y eso lo hemos promovido, pero ¿saben qué adultos se interesan por formarse para ser buenos padres antes de ser padres? Ninguno. Uno se interesa por aprender a ser buen padre después de que las ha embarrado. Ahí es donde uno dice, miércoles, ¿cómo la he embarrado? ¿Sí? Pero bueno, así es la vida y así va. La idea es ir generando cada vez más conciencia. Entonces, esa sería la primera herramienta. Pongamos un ejemplo concreto. Un papá o una mamá, para que no me tachen de sexista, un papá o una mamá, cualquiera de los dos, que no ha tenido un buen desarrollo afectivo, no ha aprendido a afrontar sus emociones, no ha aprendido a reconocer sus emociones. Entonces es un papá o una mamá que tiene ahí unos conflictos internos que no ha solucionado
y sin darse cuenta le pone sus conflictos al bebé. Caso concreto y real. Alguna vez una bebé más o menos de 8 o 9 meses estaba jugando con una matera y empezó a hacer lo que hacen los bebés a esa edad, sacar la tierra de la matera. Además que es maravilloso verlos como todo lo sacan, todo. El cajón de la cocina, todo lo sacan, el que alcanza, ¿no? Entonces le toca a uno tener cuidado. El cajón de las películas o los CDs, todo lo sacan. La tierra de las materas, todas la sacan. Entonces, esta mamá que no tenía un adecuado desarrollo afectivo y que no había aprendido a reconocer sus emociones, era una mamá que sentía, y me lo confesaba después en consulta, sentía como si la bebé la estuviera agrediendo a ella al tirar la tierra de la matera. Cuando una bebé de 8 o 9 meses no tiene la intención de agredir a nadie, está desconociendo el mundo, pero yo como adulto le pongo la connotación de que es que esta china me está desafiando. ¡Ah, caramba! Y entonces va la regaña y la china lo que quiere es explorar, sentir la textura, ¿sí? Entonces desde ese instante esa niña lo que siente es que su mamá no la quiere. ¿Y por qué no la quiere? Porque no la comprende y no es capaz de leerla. Hay un término que me encanta, el término reverie. Reverie significa, comillas, eso que la mamá sabe que le pasa al bebé, cierra comillas, ¿sí? Es ese que llaman algunos instinto, pero es algo más que el instinto porque tiene que ver con la elaboración del pensamiento, donde yo como mamá, especialmente mamá, sé qué le pasa al bebé. Entonces, cuando yo como mamá tengo un buen desarrollo afectivo y tengo una adecuada reverie, me doy cuenta que la bebé está simplemente sacando la tierra porque está explorando las texturas y está explorando lo que es pasar de un lugar a otro. Claro, y se la echan a la boca y todo, ¿sí? Y no es que la bebé me esté agrediendo. Obviamente hay que poner límites. O sea, si se está echando la tierra a la boca, entonces uno le dice, no, mi amor, eso no se echa a la boca. Pero miren el tono, ¿sí? Si yo siento que esa bebé está haciendo eso para agredirme, yo digo que no metan la mano ahí. Entonces ya el tono que refleja la emoción es lo que va a estimular ese inadecuado desarrollo afectivo en esa bebé. Y obviamente desde ahí empieza el conflicto madre-hija, ¿sí? Pero si la mamá sabe que es un proceso normal y le dice, nena, eso no se mete a la boca, eso está sucio, te enferma, te duele la barriga. El tono, no solo las palabras, el tono es lo que capta la bebé. Y la bebé lo que siente es mi mamá me está entendiendo. Obviamente la bebé vuelve a meter la mano. Entonces ahí es donde la mamá le dice, no, eso no, porque te ensucias, te hace daño, te enferma. Saca a la bebé y finalmente la bebé ya entiende. Y la próxima vez que pase al lado de la matera no va a coger la matera. Y ahí es donde hablamos de una estimulación oportuna y adecuada, ¿sí? Resulta que antes eso se aprendía de generación en generación y eso se aprendía de las abuelitas que tenían 20 hijos. No, mentiras, tampoco tantos, 10 hijos, ¿sí? De 20 no conozco de 20, pero sí de 10. Yo le tomo el pelo a mis estudiantes del diplomado y les digo, es que si uno quiere aprender a ser buen papá, el primer hijo lo vuelve bachiller de papá, el segundo hijo lo vuelve a uno profesional de papá, el tercer hijo lo vuelve a uno un magister de papá y el cuarto hijo lo vuelve a uno un PhD de papá. Y ya de ahí en adelante es sinvergüencería. Sí, pura sinvergüenza, así es que se dice. Bueno, ustedes me entienden. Claro, antes se transmitía así, de generación en generación. Pero resulta, además que era muy bonito porque se aprendía de la experiencia de la abuelita. Pero entonces ahora resulta que tal psicólogo dijo esto, tal psicólogo dijo aquello, tal pediatra dijo esto, tal neuropediatra dijo esto, y tratar de ponerlos a todos de acuerdo es un camello grandísimo. Entonces le toca a uno ahí por ensayo y error, y en ese por ensayo y error uno comete unos errores terribles, ¿sí? Y resulta que de todo esto que les acabo de hablar, en el modelo neuropsicológico solito no se habla nada. En el modelo neuropsicopedagógico sí, porque tenemos en cuenta los procesos de aprendizaje y sobre todo los procesos afectivos. Entonces, para los que no son papás todavía y quieren ser papás,
yo les recomiendo empiecen a hacer un trabajo fuerte en lo que es el reconocimiento emocional, ¿sí? Si ustedes logran hacer un muy buen trabajo en ese sentido, le van a dar mejores herramientas afectivas a sus hijos, y si sus hijos tienen buenas herramientas afectivas, si sus hijos por lo menos logran aprenderse a motivar, ya con eso ellos solitos se van a hacer todo el resto de estimulación motora, sensorial y perceptual. Entonces, esa estimulación oportuna desde el modelo neuropsicopedagógico, como les explicaba ahorita, se da desde el sistema afectivo, arranca, inicia con el desarrollo del sistema afectivo. Y ahí es donde hacemos una estimulación de las competencias afectivas intrapersonales y de las competencias afectivas interpersonales. ¿Cómo empieza ese desarrollo de las competencias afectivas intrapersonales? Empieza cuando la mamá le enseña a su hijo a hacer algo que se llama el reconocimiento emocional. Entonces acá algunas dirán, bueno, ¿y el papá? Esperen que todavía no es el turno del papá, vamos con la mamá. Cuando ese bebé nace, además que el bebé lleva 9 meses en el vientre materno, ¿no? Y resulta que hay una comunicación muy bonita entre mamá y bebé, si el bebé fue aceptado. Porque pasa lo siguiente, puede ser un bebé planeado, pero el que más quería era el papá y no la mamá, entonces no es un bebé aceptado. Puede ser un bebé no planeado, que ninguno de los dos quería y ninguno de los dos aceptó. Puede ser un bebé no planeado, que el papá aceptó pero la mamá no. O puede ser un bebé no planeado, que la mamá aceptó y el papá no. O puede ser un bebé no planeado, que ambos aceptaron, ¿sí? Que ese es el mejor de los casos, cuando ambos lo aceptan, sea planeado o no sea planeado, ¿sí? ¿Y cómo sabe uno si acepta al bebé o no? Cuando uno no se va a los extremos. Uno puede irse al extremo de decir, no, se me dañó la vida, se me tiró no sé qué, o uno puede irse al extremo de decir, esta es la razón de mi existir, ¿sí? Cuando uno cree que los hijos son la razón de mi existir, también uno la embarra, porque empieza a ponerle a los hijos desde el vientre materno responsabilidades que no le corresponden. La razón de mi vida solo me corresponde a mí, y la construcción de mi felicidad solo me corresponde a mí, no a mis hijos, no a mi pareja, no a mis papás, no a mis hermanos, a mí solito me corresponde, ¿sí? Entonces, cuando se da esa aceptación, la mamá empieza a comunicarse con el bebé en el vientre materno y la mamá siente lo que siente el bebé. Y si la mamá está nerviosa, la mamá le dice, nene, estoy nerviosa, tengo un poquito de miedo, pero nos podemos calmar los dos. Y la mamá acaricia al bebé y el bebé se calma, ¿sí? Y esto no es invento, porque las mamás me lo cuentan, ¿sí? Así como hay mamás que dicen, no, este muchachito no paraba de moverse y era terrible y ese embarazo fue un tormento. Entonces ahí es donde uno, allá dentro de la mente de uno, hace, ay Dios mío, este es de sus casos. Sí, donde uno sabe que la evolución va a ser muy lenta, porque la mayoría de la responsabilidad de ese inadecuado desarrollo afectivo del niño recae en la mamá por no haber manejado, por no haber aceptado inicialmente ese bebé y por no haber manejado adecuadamente esa comunicación con el bebé. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Bien. Nace el bebé. Mamá tiene que estar 24 horas al día pendiente de ese bebé. Un trabajo agotadorcísimo. Los hombres no nos imaginamos qué tan agotador es. No nos podemos imaginar, no nos alcanza la mente para imaginarnos qué tan agotador es. Entonces ahí es donde la mamá más necesita apoyo. No tanto consentimiento, pues sí, el consentimiento es importante, pero necesita también mucho apoyo. Apoyo en las cosas cotidianas, ¿sí? Si la mamá recibe ese apoyo, y ahí es donde entra a jugar un papel importante el papá, si la mamá recibe ese apoyo por parte del papá, la mamá empieza a estar más tranquila. Y al estar tranquila, se le facilita el reconocimiento de las emociones de ese bebé. Entonces el bebé empieza a llorar y la mamá le dice, sí, amor, yo sé que tienes hambre, ven, yo sé que estás triste porque tienes hambre, ven y te pongo la tetica. Y entonces ahí le está enseñando el reconocimiento emocional. La mamá le está enseñando al bebé a que reconozca lo que siente. Pero si la mamá está estresada, si la mamá está alterada y el bebé no para de llorar, entonces la mamá se desespera, pero ¿qué le pasa a este muchachito? Es que la vecina me dijo que a veces era gadejo, entonces una palmada como que lo calma, entonces tenga y ya no moleste más. Entonces esa mamá no le está enseñando reconocimiento emocional al bebé.
la mamá lo que le está enseñando a ese bebé es a reprimir lo que siente, a convertir una emoción en otra. Entonces el bebé tenía hambre y termina convirtiéndose eso en dolor. Y esos son los niños que después empiezan a tener dificultades para alimentarse. Que es que no come, que es que no le gusta la comida, que no sé qué, que eso es una briega para que coma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde ahí arranca. ¿Sí? Además que la mamá debe tener cierto grado de masoquismo. No mucho, un poquito nomás. Porque es que a la mamá le toca aguantarse la mordida de la teta, le toca aguantarse la echada del popó, los orines, todo lo que es crear un bebé. ¿Sí? Y entonces miren lo importante que es tener una persona ahí que apoye, sobre todo en ese primer momento, más o menos en ese primer mes, 2 meses, que es tan complicado. Entre más tranquila esté la mamá, mucho mejor desarrollo afectivo va a tener ese bebé. Y resulta que ese bebé que tiene esas primeras herramientas de reconocimiento emocional va a ser un bebé que a futuro, cuando se sienta mal, va a ser capaz de expresar lo que siente y va a decir: mamá, es que me siento mal, papá, me siento mal por esto, estoy bravo por esto, profesora, mira, me siento muy mal por tal y tal cosa. ¿Sí? Pero si el bebé no tuvo ese reconocimiento emocional, lo que va a pasar es que ese bebé, ese niño, ya cuando crezca, o niña, llega más o menos a los 5 o 6 años, se pega unas alborotadas terribles, hace unas pataletas, hace unos shows terribles, y resulta que la mamá: pero ya cálmate, y el bebé le dice: es que no soy capaz de calmarme, no lo puedo controlar. ¿Sí? Cuando un niño o una niña dicen: es que no soy capaz de controlarlo, incluso adultos, hay adultos que también tienen esa dificultad, conozco muchos adultos que tienen esa dificultad para calmarse, para controlarse, para reconocer lo que están sintiendo. Cuando pasa eso, en la infancia o en la adolescencia, que yo siento que no puedo controlar lo que estoy sintiendo, es porque no tuve un adecuado desarrollo de ese reconocimiento emocional. Entonces yo puedo ser una persona muy pila, brillante en matemáticas o en inglés, o ser un profesional espectacular, pero si no aprendí a hacer ese reconocimiento emocional, en algún momento empiezo a desestabilizarme. Y si no aprendo a regular ese manejo emocional, entre más me desestabilice, es peor la química en mi cerebro y termino desarrollando una psicopatología. Entonces, ¿de qué nos sirve tener estudiantes inteligentes, brillantes, talentosos, si tienen trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar? ¿Sí? Me ha llamado poderosamente la atención en estos últimos meses. He tenido que atender varios adolescentes que salieron el año pasado del colegio, de unos colegios muy exigentes académicamente. Y el diagnóstico que tengo de ellos, que nunca se los digo a ellos, es para mí. A mí es lo único que me sirve el diagnóstico, a ellos no. ¿Sí? O sea, a un depresivo no le sirve saber que es depresivo. Cuando uno le dice a un depresivo: mira, es que tú estás depresivo, la embarró. Porque entonces ya de aquí en adelante va a decir: es que yo soy depresivo. Entonces siempre se va a deprimir y se va a convencer de que yo soy depresivo. Entonces, con estos pacientes me ha llamado la atención que la mayoría, el diagnóstico que tengo es o trastorno de ansiedad, o trastorno obsesivo compulsivo, o trastorno de ansiedad más rasgos de depresión. Y otra característica de estos estudiantes es que fueron brillantes durante todo el colegio. Brillantes, los mejores, el número 1 durante todo el colegio. Y otra característica de estos estudiantes es que no saben qué estudiar. Y algunos están estudiando en la universidad lo que el papá o la mamá le dijeron, pero no lo que realmente les apasiona. Entonces, cuando uno hace una retrospección de estos casos reales, llega uno a la conclusión de que definitivamente, ¿qué es más importante? Estimular procesos cognitivos, que los chinos ya estén escribiendo a los 3 años, que los chinos ya estén leyendo a los 4 años, o a los 3 incluso. ¿Eso es más importante? ¿O es más importante que le enseñemos a los papás y que en los colegios, sobre todo en los preescolares, le enseñemos a los niños a hacer ese reconocimiento emocional? ¿Sí? 3 características del reconocimiento emocional: el nombre de lo que estoy sintiendo, qué originó lo que estoy sintiendo y cuál es el propósito de mi comportamiento. Esas son las 3 características del reconocimiento emocional. Y se hacen de una forma espontánea. Ayer,
Otra vez lo repito. Nombre de lo que estoy sintiendo. ¿Qué originó? El segundo, ¿qué originó lo que estoy sintiendo? Tercero, ¿cuál es el propósito de mi comportamiento? Ayer, anécdota así reciente, fresquita, recién salida del horno. Propósito de mi comportamiento. Ya lo voy a explicar con un ejemplo. Ejemplo recién salido del horno. Ayer me remitieron a un niño, preescolar, 4 años. Le estaba pegando, ha estado muy grosero, ha estado muy agresivo. ¿Sí? Entonces llegó a consulta molesto, bravo, haciendo mala cara. Entonces le dije, ¿tienes rabia, cierto? Me miró. Ahí está. Nombre de lo que sintió. ¿Y qué le tiene tan bravo? No sé. Todavía no he descubierto el origen. No sé. Juguemos un rato. ¿Listo? Juguemos un rato. Entonces cogió 2 muñecos. Empezamos a jugar. Y de repente, un muñeco le dijo al otro, vete, tú eres mentiroso. Entonces yo le dije, y ese muñeco que echaron, como a quién se parece de la vida real. A mi papá. Entonces tu mamá echó a tu papá. Sí, ¿cómo sabías? No, lo supuse por el juego. Y supongo que lo echó por decir mentiras. Sí, lo echó de la casa por decir mentiras. Entonces tú estás sintiendo rabia porque tu mamá echó a tu papá de la casa porque tu papá decía mentiras. Entonces la rabia es con tu papá por decir mentiras y con tu mamá por haberlo echado. Enseguida le abrieron los ojos. Sí. Entonces allá van 2. Nombre, ¿qué originó? Y vamos con el 3, propósito del comportamiento. Bueno, ¿y tú para qué? Esa pregunta es clave. ¿Para qué le estás pegando a tus compañeros? No, yo no les pego. Mira, yo hablo con la profe, los profes me cuentan a mí todo. Entonces yo sé que tú les pegas. Bueno, sí, es que me da rabia porque ellos tal cosa, y alguno me dijo mentiroso. Entonces tú les estás pegando para no sentirte igual a tu papá. Ahí está, clarito. Eso es el reconocimiento emocional. Y miren lo interesante. Uno no necesita ser terapeuta para hacer este reconocimiento emocional. Eso lo hace una persona cualquiera que haya tenido un buen desarrollo afectivo y que haya ejercitado su propio reconocimiento emocional. Entonces yo a los docentes les digo, miren, muchas veces ustedes hacen la mano a los docentes un momentito, para saber si cambio el discurso. No, mentira, sigo con el discurso. La mayoría manda. Yo le digo a los docentes, ustedes hacen más en el aula que nosotros en el consultorio, porque ustedes tienen a los niños 5 días a la semana durante aproximadamente 8 horas, a veces más, ¿sí? Y ustedes nos están viendo todos los días. Nosotros a duras penas los vemos 1, 2, máximo 3 veces a la semana, ¿sí? Máximo. Y apenas los vemos 40 minutos, 50 minutos o 1 hora, dependiendo de la edad del niño y de lo que el niño aguante, de lo que el niño aguante al terapeuta. ¿Sí? Ellos nos aguantan también. Entonces cuando yo como maestro me doy cuenta de esas cositas y hago ese mismo ejercicio, el niño está pegando a los compañeritos y le digo, ven, yo sé que estás molesto, ¿qué te tiene tan molesto? Ahí estoy trabajando el reconocimiento emocional. Y resulta que eso es estimulación oportuna, eso es estimulación ahí en el momento, donde tiene que ser, ahí en la jugada. ¿Sí? Pero es que tal vez yo no entiendo, si el niño, en este caso que usted me dice, le pega al otro porque le dijo mentiroso y de alguna manera se está reflejando, sería ¿por qué le pega? No, ¿para qué le pega? Es que cuando yo le pregunto al niño, ¿por qué le pegas a tu compañero? Ese por qué hace que el cerebro automáticamente busque una justificación. Y si busca una justificación es porque se siente juzgado. En cambio, cuando yo le pregunto para qué, lo llevo es a que analice el propósito, o sea, que vea cuál es el sentido de su actuar, no la justificación. No le estoy diciendo justifícame, le estoy diciendo es cuál es el sentido de tu actuar. El por qué siempre va al pasado, el para qué siempre va al futuro. ¿Sí? Y ahí lo que se tiene que es el para qué. Claro, es más importante el para qué. Sí. Sí, o igual el origen ya lo explicamos, ya lo indagamos preguntándole al niño, bueno, ¿qué fue lo que te puso mal? ¿Sí?
Entonces, esa es la primera parte. Todo arranca por el reconocimiento emocional. Segundo, la idea es que cuando los niños van creciendo y llegan más o menos a los 5 o 6 años, si han tenido una buena estimulación de este reconocimiento emocional, aprendan a tomar una conciencia, de sus actitudes afectivas. Es decir, que ellos se pregunten qué es lo que yo más siento. Y miren que esto es muy bonito, esto nos lo contó una de las profes que estuvo en el diplomado, de las profes del distrito con las que hicimos el trabajo de integración de niños con necesidades educativas especiales. Nos contó una estrategia que me pareció maravillosa. Ella nos dijo, yo me inventé el siguiente juego, y era que todos los niños cuando llegaban al salón dibujaran una carita mostrando la emoción con la que llegaban al salón. Y me sorprendió enormemente ver que la mayoría de niños dibujaban caritas tristes cuando llegaban al salón. ¿Sí? Y en la medida en que fuimos trabajando más esa conciencia de las actitudes afectivas, al final de la jornada yo les decía, ahora dibujen la carita con la que se van a la casa. Y dibujaban una carita feliz. ¿Sí? Es un ejercicio tonto, o sea, uno diría, pues, qué bobada. Pero resulta que en ese ejercicio tan tonto, ellos están tomando conciencia de su afecto, de su emoción en el momento de llegar al colegio, y al final, cuando salen, se dan cuenta de que sí es posible modificar mi carita triste y salir con una carita feliz. Y lo más probable es que al otro día, como sé lo que va a pasar, ya no llegue yo con carita triste, sino con carita feliz. ¿Y qué pasa si yo llego con carita feliz? Si yo llego contento al colegio, pues me disfruto el colegio y abro la puerta, porque mi motivación está activa, abro la puerta a cualquier aprendizaje que llegue. Y entonces ya yo como profe no tengo que estar gritando, ni regañando, ni amenazando para que ponga atención, que esto es importante para la vida, porque ya los niños van a llegar con esa disposición. Y hemos visto algo muy importante. Cuando los niños sienten que hay un buen vínculo con la profesora o con el profesor, mejor le trabajan a esos profesores. ¿Y qué hace, qué característica fundamental hace que un estudiante sienta que realmente su profesor o su profesora los estiman? Que los profesores hagan ese reconocimiento emocional, que hagan ese ejercicio de comprensión de lo que está sintiendo el otro. Bueno, entonces la conciencia de las actitudes afectivas es eso. ¿Qué tanto me siento triste en el día? ¿Qué tantas veces me siento con miedo? ¿Qué tantas veces me siento con rabia? ¿Qué tantas veces me siento feliz? ¿Qué tantas veces me siento tranquilo? Esa es la conciencia de las actitudes afectivas. Cuando una persona tiene una actitud de tristeza frente a la vida y no reconoce su actitud porque nadie le enseñó, esa persona, ese niño o esa niña probablemente a futuro van a terminar desarrollando una depresión. Porque se acostumbran tanto a ese malestar emocional que la química de su cerebro cambia. Y si cambia la química del cerebro, llega un momento en el que ya siento que no puedo controlar eso que estoy sintiendo. ¿Sí? Y es lo que dicen los depresivos. Es que yo sé que tengo todo, tengo las comodidades, tengo todo para ser feliz, pero no disfruto la vida. ¿Por qué? Porque no ejercitó nunca ese reconocimiento de las actitudes. Y tercero, hay que ejercitar el autoconocimiento. Ahí entonces volvemos a Sócrates y a la mayéutica. Conócete a ti mismo. ¿Qué es lo que más me pone triste? ¿Qué es lo que más me pone bravo? ¿Qué es lo que más me hace sentir miedo? Y en ese ejercicio donde yo empiezo a reconocer, pues veo mi conflicto y no me queda más remedio que afrontarlo. Lo que más me pone triste es que mi mamá me regañe. Ay, ¿y por qué te regaña tu mamá? Bueno, porque es que sí, a veces yo no recojo las cosas, dejo mucho desorden. Ah, bueno, entonces, mira que es un juego que estás creando. ¿Sí? Bueno. Después de eso ya llegó el doctor Germán, entonces ya me entró el afán. Después de eso viene el desarrollo de las competencias afectivas interpersonales. Y en esas competencias interpersonales, la idea es que empecemos a estimular esa adecuada interacción. Entonces aquí entra a jugar un papel fundamental el papá. Resulta que el papá siempre ha estado afuera. El bebé fue uno con la mamá durante 9 meses, compartieron el mismo cuerpo.
el papá siempre ha estado afuera. Y ese papá es el que le enseña a ese bebé a interactuar, en la medida en que en primer lugar haya aceptado a ese bebé. ¿Sí? Cuando el papá saluda al bebé, le está enseñando a saludar. Cuando el papá valora a la mamá, el bebé aprende a valorar a la mamá. Y entonces la mamá se va a sentir tan contenta de tener un esposo tan lindo que le va a enseñar al bebé a valorar a su papá. ¿Sí? Entonces ahí es donde todos pensamos, tan chévere que fuera así. ¿Cierto? Tan bonito que fueran papá y mamá, que fueran aceptados, que realmente se quisieran, que aceptaran a su bebé, así hubiera sido una sorpresa. Tan bonito eso, pero resulta que la mayoría de hogares ahorita es la mamá sola con el hijo, papás separados, niños criados con las abuelitas, con los tíos, y generalmente son los que más tienen conflictos en el salón. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros en los colegios? Tratar de suplir un poquitico las herramientas que debieron haber enseñado papá y mamá. Cuando yo como profesor hago el ejercicio de saludar a mis estudiantes o de saludar a todos los estudiantes, así me demore un poquitico más de tiempo, de pronto una rascada en la cabeza, hola, qué rico verte, Juan, ¿cierto? Sí, Juan, ah, qué chévere, tal. Ese niño aprende a interactuar, porque es que a través del saludo aprendemos a interactuar. Y ahí es donde comienza esa interacción. ¿Y qué sucede cuando una persona aprende a saludar y aprende a interactuar? Ya, logra vincularse con la otra persona. Y siempre pongo el mismo ejemplo, si llega un niño de 5 años y nos saluda a todos, buenos días, ¿cómo están? Doctor Daniel, buenos días, ya, todos quedamos matados con ese chino. Y tratamos de saber, ay, ese niño, ¿de quién será el hijo? ¿Quién serán los papás? Y lo crearon también, con el solo hecho de haber saludado de esa forma. Luego viene la valoración de los padres, que era el comentario que hacía antes. Si yo como papá le enseño a mi hijo a valorar a la mamá porque yo realmente la valoro, y mamá le enseña al hijo a valorar al papá porque realmente lo valora, ese bebé va a aprender a valorar a las otras personas. ¿Sí? Pero si en la casa estamos en un conflicto permanente, va a ser muy difícil que se desarrolle esa capacidad de valorar al otro. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, caramba, ¿qué hace uno con los casos de la vida real que no son el que yo estoy contando? Pues empezar a trabajar con las figuras de apoyo, con las figuras parentales. Casi siempre está la mamá, son muy poquitos los casos donde no está la mamá. Entonces las figuras que hay alrededor de la mamá es importante que hagan una adecuada valoración de la mamá. Pero si resulta que la mamá vive con su propia mamá, o sea, con la abuelita del bebé, y resulta que la abuelita del bebé sigue creyéndose la mamá de una niña chiquita y entonces todo el tiempo está regañando a su hija, y todo el tiempo está llamando la atención y la está corrigiendo respecto a cómo actuar, pues ese bebé no va a valorar a su mamá. Entonces no va a aprender a valorar a los otros. Entonces ahí es donde los papás dicen, pero ¿cómo hago? Pues primero estimule su desarrollo afectivo, porque es que cuando uno se desarrolla afectivamente, cuando uno hace todo ese ejercicio de reconocimiento emocional, de conciencia de las actitudes y ejercitación del autoconocimiento, cuando uno como adulto hace eso, pues llega un momento en el que es capaz de decirle a la mamá con todo el respeto, mira mamá, no es necesario que me digas eso, ya. Y entonces la mamá dice, miércoles, se me creció este chino o esta china, ¿a qué horas? Porque lo que le demuestra la madurez a un papá es la forma como los hijos le dicen las cosas a los papás. Yo eso lo digo a los adolescentes. Si usted va a hacer una pataleta, ay, pero es que tú siempre, te van a seguir viendo como chino chiquito. Pero si tú eres capaz de ver tus emociones, de analizarlas, de comprenderlas y a partir de ahí comunicarte, van a decir, este chino me creció. Entonces van a tener en cuenta lo que tú digas. ¿Sí? Y luego viene la incorporación adecuada de las figuras simétricas y asimétricas, que ese es un lío terrible. Yo no sé si ustedes se han pillado este detalle. La mayoría de papás y de mamás ahora le dicen a sus hijos papito y mamita. Nuestros papás nunca nos dijeron papito o mamita. A mí me decían nada por el nombre. De pronto el apodo cariñoso era Danito, en lugar de Daniel cuando estaban bien conmigo, pero cuando estaban bravos conmigo, Daniel Andrés. Y ahí uno sabía, ¿sí? Pero nunca era papito, mira, mi amor, no, papito, no, nene, no, nunca. Entonces miren cómo desde la sola forma en que nos llamamos y llamamos a nuestros hijos, es más, a nuestros estudiantes también,
y a los papás de nuestros estudiantes. Si a nuestros estudiantes les decimos papito y mamita, no les estamos enseñando bien esa simetría. Si a los papás los llamamos papito y mamita, no estamos manejando bien esa simetría, porque de cierta forma les estamos haciendo creer que ellos son nuestros papás. Es diferente que yo le diga, hola papito, qué bien que viniste, a decirle, buenas tardes señor Vázquez, ¿cómo está? Me parece muy chévere que haya venido. ¿Captan la diferencia? Entonces ahí empieza esa construcción de las figuras simétricas y asimétricas. Es importante que papá y mamá estén en una posición asimétrica. Otro fenómeno particular de la actualidad. El televisor más bonito, y en el caso de Villavicencio, el aire acondicionado está en el cuarto de los papás. Entonces a los chinos les encanta estar metidos en el cuarto de los papás porque es el televisor más grande, el más bonito y tiene aire acondicionado. ¿Sí? En el caso acá de Bogotá supongo que es el televisor más bonito, no sé qué tal. Entonces los niños empiezan a creer que el cuarto de los papás es una extensión de su propio cuarto. Entonces ven a sus papás como iguales, como hermanitos. Y siempre pongo el mismo ejemplo que también suena disco rayado. Si yo trabajo en una empresa y yo soy el gerente y dejo que uno de los empleados esté en mi oficina permanentemente sentado en mi silla usando mi computador, pues ese empleado se va a creer el gerente. Lo mismo pasa con los hijos cuando no alcanzan a ver esas pequeñas diferencias, esos detalles tan chiquitos que van a marcar la asimetría. Y no se trata de que entonces creamos que como papás somos los más poderosos o como profesores somos los más poderosos y los niños son unos insignificantes que toca ahí estar diciéndoles todo lo que tienen que hacer. No, no, se trata de marcar una diferencia. Es eso, simplemente es eso. Y la relación simétrica se estimula es con los hermanos. ¿Sí? Cuando uno tenía muchos hermanos, era maravilloso porque entonces uno aprendía a pelear con los hermanos y a solucionar conflictos con los hermanos. Y lo maravilloso era que papá y mamá casi no se metían, casi. Cuando había sangre ahí sí se metían. ¿Sí? Y eso era maravilloso. Pero resulta que ahorita la mayoría de niños son hijos únicos. Entonces toca suplir de cierta forma con los primos, pero no es igual. Pero si nos proyectamos a futuro, que es lo que siempre dice Miguel de Zubiría, él dice, ¿y qué va a pasar con los hijos de los hijos únicos? No van a tener ni tíos ni primos, y mucho menos hermanos. ¿Sí? Ese es un lío grande, y eso tiene que ver con las relaciones, con las competencias afectivas interpersonales. Bueno, esta partecita la voy a dar más rápido, porque esta partecita está en las memorias, todos ustedes tienen las memorias. En las memorias yo incluí también el material de neurodesarrollo, está el texto y están las diapositivas que trabajé en el taller de qué días. Y entonces aquí lo voy a hablar así muy rapidito. Además que ustedes tienen muchas más estrategias que nosotros en ese sentido de la parte cognitiva, igual más adelante se va a hablar más de la parte cognitiva. Lo primero que hay que hacer para estimular el sistema cognitivo es favorecer el adecuado desarrollo de esos procesos perceptuales, es decir, procesamiento auditivo, visual, espacial y táctil. ¿Cómo se hace? Cuando uno escucha música con los hijos, cuando uno baila con ellos, cuando uno los deja gatear, cuando uno sale al parque, cuando uno sube al pasamanos. Cuando jugamos con nuestros hijos, estamos estimulando esos procesos cognitivos. Yo a la mayoría de profes les estoy lavando el cerebro y estoy esperando que ustedes se laven, no mentiras. Les estoy dando una idea para que ustedes analicen. Y a los terapeutas también. En lugar de dejar tareas para que hagas con tus papis, dejen juegos para que hagan con tus papis. ¿Sí? Es mejor decirle a un niño, bueno, este fin de semana se van a dedicar a jugar parqués. Y que se dediquen unas 3 o 4 horas a jugar parqués. Ahí se estimula todo lo que ustedes quieran a nivel de habilidades numéricas, matemáticas, aprestamiento, motricidad fina, todo lo que ustedes quieran se estimula ahí. Más el desarrollo afectivo. Pero si le decimos una tarea con tus papás, haz una, ¿cómo es que ahora se puso de moda? Haz un friso. Haz un friso de no sé qué vainas, no sé qué. Uy, no, qué jartera. Qué jartera. Qué pena con ustedes, pero es que yo odio hacer tareas con los hijos. O sea, ya uno tiene suficiente con su trabajo y con las cosas de su trabajo. En cambio, sí me gusta jugar con mis hijos, eso sí. Y me he dado cuenta que en todos los juegos que ustedes quieren, juegos de mesa, es más, uno los pone a jugar Twister. Ah, ese Twister es una machera, igual con los papás, mejor todavía. Y ahí uno está haciendo toda esa estimulación necesaria para que a los chinos les vaya bien en el colegio y para que tengan buen rendimiento académico. Porque es que cuando un niño está contento y tiene un buen desarrollo cognitivo y motor, pues ese niño coge un computador y empieza a absorber conocimientos, o coge un libro y empieza a absorber conocimientos y ya. Entonces ahí es donde formamos niños con todos los potenciales para ser autodidactas, que sería lo ideal.
y no los niños que estamos criando, que odian el estudio, que detestan el estudio, que no les apasiona el estudio y mantienen todo el día pegados a las redes sociales. ¿Sí? Adicional a eso, pues es fundamental estimular la memoria, y resulta que la memoria uno la estimula cuando le dice, bueno, vaya a la tienda y trae una bolsa de leche, 2 panes de mantequilla, no sé nada, y cuando llega a la casa, entonces, ¡ay, se le olvidó! Devuelva hacia la tienda, entonces uno aprende a ejercitar la memoria, ¿sí? Pero resulta que eso ya no se hace. Me toca afanar. Y pensamiento, el pensamiento se estimula cuando no le contestamos las preguntas a nuestros hijos. Cuando nos dicen, papá, ¿por qué llueve? Y yo no le contesto la pregunta, pero sí le devuelvo la pregunta y le digo, ¿tú por qué crees que llueve? Cuando le devuelvo la pregunta a mis hijos, cuando le devuelvo la pregunta a mis estudiantes, les estoy permitiendo a ellos que desarrollen su pensamiento. Hay una caricatura espectacular de Mafalda, me encanta Mafalda, donde está Miguelito y le dice a Mafalda, Mafalda, estoy empezando a sospechar que las preguntas que hace la profesora no son porque ella no sepa las respuestas. Maravilloso, eso me encanta. Esa caricatura dice todo lo que es la educación. Si yo como profe creo que me las sé todas, entonces yo solo les digo, pero no los pongo a pensar. Y yo los pongo a pensar cuando no les doy respuestas, cuando les devuelvo la pregunta. Y a nivel expresivo, la estimulación se hace, como les había explicado antes, estimulando esa expresión oral. Entre yo más hable con mis hijos, más estimulación oral. Hablan hasta por los codos, ¿sí? Y resulta que uno habla cuando uno se siente bien, uno ha desarrollado ese reconocimiento emocional. Pero si hay taras emocionales, yo me callo muchas cosas, entonces no estimulo la expresión oral. Y es lo que uno ve en esos adolescentes ansiosos, represivos. En las habilidades motoras finas también ya les había dicho, jugando, es más, y esto también se lo digo a los papás, una vez me pasó, habían como 70 papás, y les dije, alcen la mano los papás cuyos hijos sepan barrer y trapear, papás de niños de más o menos 8 o 9 años. Uno alzó la mano. Yo decía, miércoles. Resulta que cuando uno barre y uno trapea, uno está estimulando no solamente habilidades motoras finas, sino también habilidades motoras gruesas. Entonces yo le decía a estos papás, si ustedes quieren ahorrarse plata en terapias, pongan a sus hijos a hacer oficio. Claro, pónganlos a barrer, a trapear y verán cómo calculan el espacio, cómo desarrollan agarre, cómo desarrollan segmentación de muñeca, codo, hombro. Claro, no abusen, eso sí les digo, no abusen. ¿Sí? Pero sí es bueno, hacer eso es bueno. Sí, claro, entonces ahorrémonos las terapias, pongámonos a hacer oficio. Efectos positivos de esa estimulación. Pues lo primero que vamos a tener, si nosotros hacemos una adecuada estimulación desde casa y desde colegio, pues es que vamos a tener niños más afectuosos y amorosos. Y miren lo que está pasando actualmente, muy pocos adolescentes son afectuosos y amorosos. ¿Por qué? Porque no recibieron eso. ¿Sí? No recibieron ese reconocimiento emocional, y en lugar de reconocimiento emocional lo que recibieron fueron muchos juguetes, muchísimos juguetes. Pacientes adolescentes que me dicen, es que de niño yo tenía en mi cuarto una sucursal de Pepe Ganga. Sí, pero nunca lo comprendieron, entonces aplicaban el famoso time out. Entonces si el niño me porta mal, va para su cuarto, enciérrese allá. Y resulta que cuando yo hago eso no estoy ejercitando ni reconocimiento emocional, ni conciencia de las actitudes afectivas, ni ejercitación del autoconocimiento. Estoy diciendo al chino, ese problema es suyo, mire a ver cómo lo arregla. A mí lo único que me importa es que usted esté bien conmigo. Y resulta que un buen papá, una buena mamá es el que está en las malas con los hijos y les enseña a hacer ese trabajo. Segundo, niños inteligentes, obviamente. Si son niños que saben afrontar la vida, que se motivan por afrontar la vida, pues van a desarrollar todas sus habilidades cognitivas y expresivas. Tercero, niños hábiles. Lo mismo, ahí es más repetición de lo anterior. Niños talentosos, que eso también es muy importante. Pocos niños en la actualidad son talentosos. ¿Por qué? Porque falla la motivación. Porque pueden tener todas las herramientas cognitivas y expresivas, pero falla la motivación. Y veo unos niños con necesidades educativas especiales permanentes. Uy, eso me pasó, eso fue maravilloso. En Granada Meta, una niña con diagnóstico de autismo, que realmente ya le queda poco de autismo, ya está encajando más en un Asperger. Y hace unas obras de arte espectaculares, no me di cuenta de haberla traído. Me regaló una moto a escala, una Piwis,
perfecta, así con todos los detallitos. Obviamente, hablo perfecta por los detalles, ¿no? Las formas, pues no son las formas que uno dice, oh ya, o sea, salió de fábrica, no. Se nota que es un trabajo manual, pero es un trabajo detallado. Y uno ve cómo estos niños muchas veces con necesidades educativas especiales tienen mucho más talento que los niños que no tienen necesidades educativas especiales. Y por último, niños felices, ¿sí? Después les paso el enlace. Entonces, me alegra muchísimo tenerte acá. Y para los que estén interesados entonces en ganarse la entrada al próximo congreso, entren al diplomado, esfuércense, hagan un buen trabajo, demuestren su talento. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy bien.